Hola, bienvenidos a este nuevo proyecto. Ya veis lo que vamos a hacer hoy. Vamos a pintar este cuadro de luces. Para ello quitamos la trasera y lo que empezamos a dar todo lo que son las bases de color. Vamos a hacer una pintura con mucho empasto. Vamos a trabajar en húmedo sobre húmedo. Doy esta base de color, primero con blanco, luego con un poco verde manzana y ahora negro y verde vejiga o verde inglés. Repito un poco más de blanco para tapar entre medias un poco el marrón del fondo y veis una pincelada desenvuelta, irregular e ir mezclando. Vamos a trabajar, como he dicho antes, con el húmedo sobre húmedo. Aquí el vídeo está en formato más rápido, porque esto más o menos ya lo veis. Luego lo más destacado lo haremos con un poquito más de espacio. Lo único que hago es eso, ir fondeando. En la parte baja acentúo la oscuridad con el negro, voy a dar también el verde inglés y ahora vamos a dar también un poquito de chocolate porque lo está pidiendo. En una zona donde la zona más baja, aquí. Y ahí vamos mezclando y eso, trabajando el húmedo sobre húmedo. La flor esta que vamos a pintar se llama comúnmente la malva rosa o la malva real. Ahora lo que hago es trazar de forma no recta, porque la naturaleza no son la línea recta no existe, como decía Gaudí, pero sí, y ahora pues haremos alguno que otro, algún torcido para acentuar esta hipótesis y ya está. Vamos trazando por donde van a ir los tallos centrales, esta la tuerzo, los tallos centrales de estas malvas rosas. Aquí lo que hago es dar lo que es el botón floral, donde empiezan a emerger las flores. Primero son verdecillas, pero realmente ahora mismo lo que estoy haciendo es manchar e ir marcando. El fondo sigue húmedo, como podéis comprobar, y ya está. Vamos a ir dando los botones florales en cada uno de los tallos y vamos a pasar enseguida a trazar hojas. Para que destaque sobre el oscuro vamos a dejar en unas sí y en otras no, el claro en el exterior, el oscuro en el interior. En otras haremos el claro oscuro, pero veis que en la base es donde están las hojas más grandes, en lo que para ello estoy utilizando el pincel plano del número 12 y vamos a irla haciendo de forma desordenada. Veis, con mucho empasto, hay mucha carga en el pincel y el fondo sigue húmedo. Y ahora esta parte, unas se montan sobre otras, en la base siempre las hojas más grandes, en la medida que vayamos subiendo en el tallo vamos pintando las hojas más pequeñas. Son las más antiguas las de abajo. Estoy utilizando el verde manzana y un verde pino para que me contraste y me destaque sobre el fondo este oscuro. Ahora aprieto menos el pincel, ahora aquí más para hacerla más grande y veis aquí hago el claro oscuro porque voy a hacer otra encima. Así se ve ese desorden que suele haber en las bases con las hojas, pues las flores van siempre por arriba en el tallo. Esta va encima, lo vamos a trazar y van quedando. Ahora vamos a poner el vídeo un poco más rápido porque ya más o menos habéis visto cómo se van trazando. Lo repito, es un empasto. Los que pintéis con óleo, pues lo mismo, podéis hacerlo igual. Y lo único es eso, ir montando unas encima de otras, que se vean todas, pero que no estén en fila india, porque así es mucho más natural. Y a medida que vayáis subiendo, pues las hojas más pequeñas. ¿Veis? Ya están todas. Vamos a ir dando por aquí y por aquí, donde vayan pidiendo. Y ya está. Voy a dar un poco más en esta parte. Voy a hacer esta encima. Y ahora con el color carmesí y el rosa, lo que hago es la flor. Las flores de la parte superior serán más pequeñas, para ello utilizo un pincel plano del número 8
Y en los botones florales lo que hago, pues bueno, imaginaros un triángulo, la parte más fina, la punta hacia el tallo. Ahí empiezan a salir las flores, no están enteras todavía. Luego lo que sí es importante es que no pintéis todas las flores mirando a cámara, sino unas están de lado, otras sí están mirando de forma frontal y tal. Todavía está el verde muy húmedo, se va mezclando con la pintura que estoy dando, pero no importa, posteriormente la repaso cuando ya se seque, pero lo que hago ahora es marcarme por donde voy a ir señalando las flores. Esta la vamos a hacer con, veis que es una entrada, salida, entrada, salida. Voy a cargar otra vez, voy a coger un poco de blanco para que contraste el carmesí, descargo un poco y esta la hago mirando hacia la derecha. Y así está cerrada y no está mirando a cámara. Bueno, cerrada, semicerrada. Tiene otro punto de vista. Aquí hacemos otra en el otro lado. Marcamos con un poco más de blanco para que se noten los contrastes. Es lo único. Aquí está todavía húmedo. Vamos a hacer por aquí y continuamos. Si en el óleo lo mismo, podéis utilizar, veis que cuando deis el color encima de la pintura verde húmeda se va a mezclar aún más que con el acrílico, en este caso son acrílicos. Y ahora hacemos la parte superior, vamos a ir cerrando esta, voy a dar un poco más de blanco y la cerramos, así es, y va, vamos a hacer más. Ya sabéis que en esta planta tiene cantidad de colores, o sea, no solo son estos, Las hay blancas, las hay fucsias, fuertes, rojas, hay muchísimos colores. Así que animo y que cada una elija el que quiera. La forma, sabéis que es como una trompetita, aquí lo voy a cerrar. Y no es exactamente una campanilla, pero se parece bastante. Y como tiene mucho movimiento y mucho pétalo, por eso hacemos tantas entradas y salidas, porque ella misma se arruga mucho. Y con esto conseguimos el efecto, voy a cargar otra vez, y volvemos, conseguimos el efecto de lo que es la flor. Aquí se me ha manchado un poco de verde, pero bueno, no importa, luego posteriormente las voy a repasar todas encima. Yo sigo marcando por dónde van a ir las flores. Y una vez que estén secas las repetimos encima y no hay problema. Esta, como la quiero hacer más grande, veis que ha quedado verde y vamos a ir un poco más rápido. Aquí hacemos otra mirando para el otro lado y ahora nos falta la parte izquierda. Pero bueno, y también hacer más ahí en la base. Vamos aquí la pintura está muy húmeda todavía debajo, pero no pasa nada. Vamos a cargar, a descargar y continuamos. Y así. Y vamos a hacer más. Recordar siempre a medida que se van acercando al extremo superior del tallo, van siendo más pequeñas y van saliendo de los botones florales los pequeños capullos. Y ahora vamos a hacer otra, aquí vamos a hacerla abierta. Y aquí otra. Y así vamos rellenando. Siempre veis, a medida que vais a la parte inferior, más grande, tanto las hojas como las flores. Ahora vamos a cubrir la parte derecha para que esté equilibrado el cuadro. Y vamos a continuar y cierro. Eso es. Vamos a ver, y otra más. Ahora utilizo la otra parte de la carga del pincel. Y ya está. Ahora ya las he repasado con más fuerza con el blanco.
Lo que hago ahora es con el liner coger la parte central, es abultada, todo lo que es el gineceo y el androceo, tiene cantidad de pequeños anteras que luego las vamos a ir haciendo alrededor y iluminando, pero ahora lo que hago es dar esa forma redondeada de la parte central, el gineceo. Para ello estoy utilizando el liner y el color verde manzana y ya están todas. Ahora voy a dar, pues eso, las que están semicerradas o de lado, pues no se ve entero, solo se ve una parte. Voy aquí abajo, que me faltaba, que no me había dado cuenta. Y ahora con un tono verde césped, un poquito más oscuro, le bordeo una zona que sea la zona de sombra. Ya sabéis que para conseguir el volumen necesitamos la luz y la sombra, y por donde vaya la luz, en el sentido contrario va la sombra. Pero voy marcando la zona más cercana, en la que veo más profunda, voy dando este tono un poco más oscuro. Igualmente ahora nos vamos a ir a dar el claro. Vamos a ir dando. Y esta otra, ahí. Y la que está. Vale, ahora con verde y un poco de amarillo y blanco, porque ya sabéis que el amarillo es un color un poco transparente, se refuerza un poquito con el blanco para ir dando la luminosidad. Marco una parte del gineceo y doy pequeños puntos alrededor con la idea de que parezcan las anteras, y también ir dando ese volumen que estábamos buscando, porque aquí el gineceo es un poquito abultado. Es un trabajo sencillo, os va a resultar muy fácil hacerlo, es muy vistoso. En la parte posterior voy a pintar un paisaje para que sea intercambiable. Sí es importante, bueno, que os guste lo que vayáis a pintar, pero lo que a mí me gusta es sacar siempre, decorar cosas útiles, cosas que nos sirvan, tengan una utilidad en el hogar y no sean un trasto al que haya que estar continuamente limpiando el polvo. Es un embellecer, poner lazos a la vida un poquito. Vamos a continuar. Me quedan todavía estas de aquí. Muy bien, aquí lo tenéis. Solo deciros que espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, para que yo me entere, darle a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso muy fuerte a todas.